Pues muy buenos días. Estás en Radio y Televisión Vida y en este espacio dedicado a las entrevistas. Como siempre, procuramos de tener entrevistas que nos edifican, que nos ayudan en nuestro diario vivir, interesantes, que abordan temas de actualidad, como el que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar acerca de la familia. Y usted dirá, pues, muchos temas acerca de la familia, habláis mucho acerca de la familia, pues es que todo lo que hablemos es demasiado poco por cuanto tiene una importancia vital para el desarrollo de las sociedades. Todos sabemos que la familia es el pilar de la sociedad y por eso en Radio y Televisión Vida queremos dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Hoy está con nosotros Aurelio Schembri. Él es pastor evangélico, trabajador social, orientador, terapeuta y mediador familiar, pero también, sobre todo y ante todo, un discípulo de Cristo, ¿verdad? Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros en esta mañana. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de la familia. Yo sé que es un tema, como he dicho, muy hablado. Sin embargo, entendemos que todo lo que se habla es poco. Esta mañana vamos a enfocarnos en una de las áreas de la familia, cómo es el retraso de la llegada del primer hijo. Hemos eh, hablado acerca o hemos recibido una noticia que habla acerca del embarazo de Susana Díaz. Ella es presidenta de la Junta de Andalucía y va a tener su primer hijo a los 40. Algo que, bueno, puede parecer un poquito extraño en este tiempo, pero la realidad es que, por ejemplo, en 1990 las mujeres tenían su primer hijo a una media edad de 26 años, 26, 27 años, y el año pasado precisamente esa media superaba los 30 años, es decir, años y pico más tarde. La primera pregunta sería cuáles son las causas por las que las mujeres deciden ser madres cada vez a una edad más avanzada, más elevada. Bueno, yo no podría afirmar con rotundidad que haya una sola causa que provoque o que genere esta situación. Dependiendo mucho desde donde se mire, no podríamos decir que hay una situación demográfica, una situación sociológica, una decisión personal también, condicionada por muchos factores, el tema económico, el tema quizás de un matrimonio tardío o un inicio de una relación tardía. Una de las cosas que vivimos socialmente es el hecho frecuente de cambio de pareja y la falta de compromiso en lo que tiene que ver con relaciones estables de matrimonio. Entonces, las personas quizás inician proyectos laborales. Hoy día muy complicada la situación laboral, pero las personas inician su retraso laboral, su andadura en el mundo laboral muy tarde, y entonces iniciar lo que es una andadura como padre o como madre, pues claro, condicionado por todo el tema laboral, también influye mucho, ¿no? Y, por ejemplo, situaciones o noticias como este de Desahucio en Madrid, de esta familia ecuatoriana con un bebé recién nacido y con 3 hijos, bueno, pues una situación precaria laboral de muchas familias, de muchas personas, pues esto también condiciona mucho lo que es el hecho de un retraso en la maternidad. Y bueno, sociológicamente hay una forma de englobarlo, de catalogarlo, que forma parte del retraso de lo que es la maternidad dentro de lo que se conoce como la segunda transición demográfica. Tiene una serie de características, es una situación social que inicia en lo que es tras la Segunda Guerra Mundial, y hay una serie diríamos, de parámetros que definen esa situación de la segunda transición demográfica, ¿no? Pero vamos, está el tema de la decisión voluntaria, el tema de querer ejercer el momento en el cual, sin condicionantes, sin presiones, yo elija cuándo ser madre, ¿no? También hay otra serie de situaciones de la accesibilidad, la fácil accesibilidad para evitar un embarazo. En fin, son muchas las cosas, pero no podría decir que hay una única causa que lo provoca. Claro, hay muchas causas, lógicamente. Podríamos decir que unas pueden ser así, tan sencillamente como los motivos económicos. Bueno, los Aunque en motivos el caso de Susana Díaz quizá no es su caso,
pero la mayoría de los casos pueden ser. Sí. Pienso, por ejemplo, en esa situación, en esta familia que te mencionaba, de origen ecuatoriano, con un bebé recién nacido y que les han desahuciado, y bueno, todo el movimiento de la plataforma para evitar los desahucios, ante este drama social, ¿no? De ver que hay muchas familias que por temas económicos pues realmente toman la decisión de demorar, retrasar lo que es la maternidad, ¿no? Pero evidentemente todo este drama social, el aumento a nivel de comedores sociales, a nivel de personas, ya no tanto como origen en la inmigración, sino también, no por diferenciar, pero también propios españoles que también acuden a comedores sociales o a lugares donde les pueden facilitar medios para poder subsistir, comida, alimentos, ropa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que todo esto condiciona mucho lo que es el enfrentarse con todo lo que ello supone, no solamente a nivel educacional, sino también a nivel económico, el tema de tener un hijo. Claro, la comparación con Susana Díaz, que quizás no tenga ese problema, no es botón de muestra para otras familias que lo estén viviendo, pero claro, no es, la proporción es mucho mayor en el otro lado, donde hay más familias o más personas que sí tienen ese tipo de y hay una inseguridad, ¿no? En cuanto a si vamos a poder o no cuidar a este hijo, a estos niños que crezcan. Es como que estamos... el problema económico genera inseguridad en las parejas. Sí, y no solamente inseguridad, sino también miedo. Miedo a no saber si voy a tener los recursos para atender con todo lo que conlleva la educación y el cuidado de un hijo, ¿no? Pero también yo creo que también puede haber otro factor, no solamente el tema económico, sino también el hecho de la comodidad. Yo conozco muchas personas que no se enfrentan al reto de la paternidad o la maternidad porque se encuentran muy cómodos en la situación personal, no tienen ningún tipo de compromiso, tienen libertad para poder tomar las decisiones. Claro, un hijo supone grande responsabilidad, pero también a veces limitaciones, porque no puedes llevar el mismo tipo de vida que llevabas antes de tener el hijo o la hija, ¿no? Entonces, evidentemente, también es un condicionante acomodaticio por el hecho de no querer perder ciertas libertades que uno tiene al no tener familia, al no tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese factor también condiciona. Hay personas que no quieren perder ese derecho adquirido o ese estatus social, porque no quieren perder su vida social, ¿no? Entonces, claro, también es un condicionante que revela que hay un cierto egoísmo detrás de este presupuesto, ¿no? Al hecho de, bueno, no quiero renunciar a ciertas situaciones, pero ¿cuál es el factor real? ¿Solamente económico o también el hecho de no perder vida social? Para mí creo que hay un componente de enfoque, un enfoque quizás tanto pensando en las necesidades propias, por no perder y no renunciar a esas necesidades. Quizá por el tipo de sociedad en la cual nosotros estamos, porque si nos vamos años atrás o a los años 70, años 80, no había esta mentalidad, o incluso antes, ¿no? Antes las familias eran familias numerosas y cuando una pareja se casaba, pues estaba dispuesta a renunciar a sus propios derechos y comodidades para entonces criar a la próxima generación. Sin embargo, ahora el tipo de sociedad, el modelo de sociedad que tenemos, parece que no se adapta mucho a esta idea, ¿no? Bueno, es una sociedad con un claro enfoque individualista, donde se potencia y se promueve mucho el individualismo, la falta de comunicación, la ausencia de relaciones y, de hecho, una de las grandes preocupaciones a nivel social es el hecho del aislamiento. Las personas tienden a recluirse, a tener tipo de comunicaciones virtuales por medio de las redes sociales y el volumen primordial de amistades es las redes sociales. Y pasar largas horas en la habitación, en casa, encerrado, comunicándose virtualmente y no teniendo contacto real con personas. Entonces, esto, claro, es una clara promoción de lo que es en la mentalidad del individualismo. Pero déjame que te mencione algunas de las cosas que son características de esta segunda transición demográfica que, como te digo, tiene su punto de partida tras la Segunda Guerra Mundial. Mira, la caída de la fecundidad a un nivel inferior de la de reemplazo, es decir, para que haya garantizada una siguiente generación, tiene que haber un mínimo
normal, aceptado lo normal, para que haya reemplazo en la siguiente generación. El incremento de la soltería, el incremento de la edad media de matrimonio, personas que se casan cada vez más tardíamente, la postergación del primer hijo, el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, las expansiones también a nivel de la aceptación de las parejas de hecho, el alza también de las rupturas matrimoniales, cada vez son mayores el número de divorcios, y también es interesante el hecho de los nuevos modelos familiares. No solamente monoparentales, sino también familias reconstituidas, familias que proceden, hombre y mujer de distintos divorcios, se unen con los hijos habidos en otras relaciones. Y eso también es una característica. Luego también el aumento de las familias monoparentales, es decir, un solo individuo viviendo en un piso o un solo individuo compartiendo piso con otra serie de personas que están en su misma situación. También el hecho del aumento del acceso femenino a la educación. Esto es una cosa positiva. El aumento. Vemos ahora, sin pensar peyorativamente, el nuevo gobierno en Grecia, ¿no? Dentro de lo que son los ministros, a pesar de ser un gobierno de tipo liberal, de izquierdas, no hay ninguna mujer. La cuna de la democracia. No hay ninguna mujer en el gobierno. Entonces, aún a pesar de eso, una de las grandes reivindicaciones, y me parece muy legítima y muy correcta, es el hecho del acceso a la educación. Si vemos en países de una franja determinada europea, mundial, vemos que el trato desfavorecido hacia las mujeres. De hecho, ni siquiera pueden conducir. Está mal visto. No pueden acceder ni siquiera a la educación. Y por último también el fenómeno de las migraciones. Cada vez no es más local, sino que cada vez es más global el fenómeno de las migraciones. Quiere decir que el tema del retraso de la fecundidad, de la maternidad, está dentro de este movimiento sociodemográfico, de la segunda transición demográfica. Entonces, el resultado es uno de los epígrafes, uno de los puntos que caracterizan este movimiento sociológico. Vamos a hablar un poquito más ahora, en unos minutos, acerca de la mujer y acerca del papel de la mujer y cuál es el balance, ¿no?, que tenemos que coger. Pero antes vamos a hablar un poco acerca de la falta de conciliación, que yo creo que también es un tema importante. Cómo conciliar trabajo y familia es un tema menos complicado de poder tomar ese balance, porque cuando le dedicas demasiado tiempo a una cosa estás evidentemente descuidando la otra. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la conciliación? Resulta interesante que hay centros de conciliación de la vida familiar, pero es muy difícil conciliar la vida familiar porque soy un asiduo de los programas radiofónicos, de leer la prensa, y leo y escucho que hay jóvenes que para cobrar 800 euros tienen que tener 3 trabajos. Claro. Ahora, plantéale a un joven o a una joven, una sola persona o un matrimonio que dependa de un solo sueldo, o una pareja que dependa de un solo sueldo, que se plantee tener familia, aumentar la familia. Claro. Y si encima los dos están trabajando con horarios muy dispersos, muy contrarios, plantearles la posibilidad de tener familia. Es decir, que las estructuras sociales y las estructuras laborales no facilitan, no ayudan, no contribuyen a poder plantearse el tema de la familia y conciliar vida laboral cuando te pueden despedir por estar de maternidad. Por estar enfermo te pueden despedir hoy día. Hay una pérdida de derechos sustancial y bastante evidente. Entonces, ¿cómo plantearte estar 3-4 meses de baja maternal y arriesgarte a perder el trabajo? Y con los trabajos de largas jornadas, de empezar el sol, como antiguamente, ¿verdad?, y finalizando el sol, por sueldos que quizás no corresponden al trabajo desempeñado. Es complicado conciliar la vida familiar. A veces, años atrás, se optaba para que uno de los dos, en este caso era habitualmente la mujer, la que en cierto sentido, entre comillas, sacrificaba su trabajo por dedicarse a la educación. Y no se plantea esto, porque el trabajo se necesita para poder sobrevivir, dada la coyuntura social que vivimos. Sí, una de las partes es para eso, pero luego está la otra parte, que es vivir mejor, ¿no? Lógicamente hay personas que tú le dices de conciliar familia y trabajo y ellos dicen, pues sí, eso está muy bonito, pero
no tengo nada más que este trabajo y es el medio de sustento de mi familia. Así que si quiero pasar más tiempo con mi familia, pues no puedo trabajar. Pero luego está la otra parte que trabajan el esposo y la esposa, pero no por cuestión de una necesidad de cosas básicas o apremiantes de la familia, sino más por alcanzar un estatus mayor o vivir con unas comodidades específicas. Bueno, mirando años atrás, podríamos decir que podría ser ese el planteamiento. Hoy día yo creo que este planteamiento tiene menos impacto social porque a veces hay familias que tienen que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Y si encima tienes dos, tres hijos, aunque la media es menor, uno, pues es complicado porque evidentemente antes se decía, donde comen dos, comen tres. Pero con todos los gastos que hay hoy día, cuando comen dos, a veces no comen dos, a veces ni siquiera puede comer uno. Claro. Es complicado. Entonces, no podemos restarle valor a esta situación y a esta coyuntura social y hay que entender que a veces las personas hagan sacrificio con el consiguiente deterioro a nivel social, porque claro, si no se produce lo que es la generación de reemplazo, a nivel de aumenta el nivel de personas mayores, pero se reduce el nivel de personas jóvenes. Y entonces el nivel de reemplazo social sufre y se deteriora. Entonces, claro, las nuevas generaciones que van creciendo, pues crecen ya en esta estructura social. Y viéndolas los retos sociales que tienen por delante, es difícil, y dada la inestabilidad laboral, es difícil que ellos se planteen tener familias numerosas. Es algo que tengas un soporte, un colchón laboral que te garantice pues el poder afrontar mes a mes la situación. Evidentemente, contemplada esta situación desde la fe, pero no minimizando el impacto que supone vivirlo, porque el hecho de vivir este planteamiento desde la fe no minimiza el impacto real. Tenemos un soporte emocional mucho más fuerte porque entendemos que Dios está al control de todo lo que no acontece, pero evidentemente el impacto emocional a veces es difícil soslayar o reducir porque la situación es real. No podemos ocultarla, no podemos decir no es. Pero bueno, el creyente lo vive sabiendo que Dios está al control, que hay unos planes dentro de todas estas situaciones y que tenemos que entenderlo no como una situación puntual, sino que tiene que ir abocado a una serie de acontecimientos con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Entonces yo creo que es importante reenfocar. Todo esto no sucede porque socialmente esté sucediendo y nada más, no. Forma parte de una serie de planteamientos que tienen que ver con dirigirnos hacia un punto determinado de la historia, ¿no? Por ejemplo, también de los atentados en Francia, el miedo, el pánico escénico que se está viviendo en Bélgica, el retorno que está produciéndose a nivel de judíos e Israel, el deterioro a nivel de lo que es la familia, la violencia no de padres a hijos, sino de hijos a padres. Hay una estructura ahí Sí, que de eso podemos hablar que nos hace también pensar, en, ¿no? en unos minutos. Quizá la segunda parte de este programa podemos hablar un poquito acerca de este tema, pero adelante, continúa con... Sí, bueno, ya puedes Sí. continuar tú, sí. Bueno, otra cosa sería, como terapeuta y mediador familiar cristiano, me gustaría que nos hablaras acerca de la igualdad entre el hombre y la mujer. Se habla mucho acerca de eso y tenemos, bueno, pues opiniones de los expertos a nivel sociológico, a nivel psicológico, de cuál es el papel de uno o del otro. Los dos tienen el mismo papel. Algunos que, bueno, pues pueden relegar a la mujer a un papel más doméstico, los tachan de machistas, y aquellas que se levantan para tomar su lugar quizá a la par del hombre o por encima incluso del hombre, los tachan por la otra parte. Entonces, ¿cuál es el balance a nivel familiar, a nivel terapéutico, pero sobre todo también con tu punto de vista cristiano? Porque tú estudias la ciencia, pero también al mismo tiempo la fe le da el balance. Bueno, como tú mismo has mencionado, no hay un solo punto de vista.
decantarse por uno o por otro, puedes poner en contra a unos a otros. Entonces, yo creo que hay que mirar cuál era el plan de Dios original. Ujú. El plan de Dios original fue que Dios diseñó, creó a un hombre, vio la soledad y no le dio un animal de compañía, le dio un igual, otro igual. Eh, y a veces a mí me hace sentir incómodo esa frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ujú. Yo creo que al lado de un gran hombre Ok, hay una gran mujer. Porque correcto. Dios no puso a la mujer detrás. Dios no le dio al hombre más responsabilidades, le dio distintas responsabilidades que a la mujer. Pero a los dos les dijo sojuzgad, cuidad la creación. A los dos dijo que se cuidaran mutuamente. Ujú. La introducción del pecado, evidentemente, creó un inconveniente en los planes iniciales de Dios. A Dios no le pilló desprevenido el hecho de que el pecado apareciera en escena. A Dios no le pilló desprevenido. Pero por esa razón, la Iglesia, como pueblo de Dios, tiene que apuntar a lo que es esa nueva humanidad creada en Cristo Jesús para buenas obras, a esa nueva humanidad diseñada con un propósito determinado. Y entonces, ¿cuál es el propósito inicial? Hombre y mujer con distintas responsabilidades, pero a la misma altura. Ujú. ¿Cuál es el Claro. plan de Dios para el futuro? Formar parte de esa nueva humanidad dentro de lo que es la Iglesia, el pueblo de Dios, y recuperar esa situación social o de igualdad que había en un primer momento. Ahora, evidentemente, dentro de la Iglesia tiene que darse, porque justamente el plan de Dios, el proyecto de Dios, tiene que ejemplificarse en algún sitio, en alguna estructura. ¿Y qué mejor lugar que la Iglesia? Qué mejor lugar que aquel conjunto de personas redimidas Ujú. por la sangre de Cristo que entienden que el propósito de Dios es recuperar el primer valor, la primera forma de Edén, pero desde el planteamiento y desde la fe en Cristo. Evidentemente, yo no creo que tenga que haber desigualdades, sino distintas responsabilidades, porque en Génesis lo que encontramos no es desigualdad, la desigualdad se produce cuando hay pecado. Yo creo que el creyente, la creyente, la iglesia, debería postular diferentes responsabilidades O funciones, o ¿no? funciones Ujú. no más importantes la una que la otra, pero desde el plano de la completa igualdad. Yo creo que en ningún momento Dios se planteó superioridades. La superioridad viene a través de lo que es el poder del control que el hombre y la mujer que quieren hacer a través del pecado. Por esa razón son movimientos reivindicativos, de querer reivindicar. ¿Por qué? Porque ese valor de supremacía se produce cuando hay una concepción deteriorada del planteamiento original de Dios. El planteamiento original de Claro. Dios es en igualdad, aunque con distintas funciones. Pero no significa más, menos. Es cierto, Dios nos diseñó diferentes. Las necesidades emocionales del hombre no son las mismas necesidades emocionales de la mujer. Cómo una mujer vive una situación no es la misma forma en la cual un hombre lo vive. Es decir, Dios nos diseñó para complementarnos, Ujú. no para querer que el otro sea como yo quiero que sea, sino para complementarnos y poder llegar a ese varón, a ese hombre y esa mujer completo. Completo en el sentido de que lo que a mí por mi propia situación me es carente, la otra persona lo complementa. Pero no para el hecho de voy a hacer a la otra persona a mi antojo, no, sino para complementar criterios, caracteres, funciones, manera de ser que nos pueden hacer hombre y mujeres plenos, ¿no? Ujú. Recuperando ese diseño original que por supuesto era el diseño perfecto. Pues muy interesante estas cuestiones. Tenemos el privilegio, el honor de tenerte, Aurelio, esta mañana y poder contar con ayuda también profesional, dijéramos, ¿no? Porque no todos, no siempre nosotros podemos contar con personas así que tienen un entendimiento más claro acerca de los principios para la familia. Hemos hablado acerca de la conciliación entre familia y trabajo, del papel de la mujer en la sociedad, del papel del matrimonio, por qué retrasamos tanto la llegada de los hijos. Hemos hablado también, bueno, pues, cuál es acerca de la igualdad, ese tema que es un poquito espinoso y que entiendo que
bueno, pues es complicado a veces de contestar. Pero vamos a hablar acerca de los hijos. Ayer recibíamos una noticia en el que veíamos un vídeo que estaba por ahí circulando en las redes sociales, en el que veíamos a un chico aproximadamente de unos 12, 13 años subiendo por una pasarela a unos 15 metros del suelo. Debajo de esa pasarela había una carretera. Lógicamente, si ese niño se cae, hubiera fallecido, pero lo chocante también de esa situación es que había otros chicos debajo a distancia grabándole con el móvil y entre ellos decían, a ver si se cae, a ver si se cae. La situación, la verdad es que nos El morbo causó social, ¿no? bastante estupor, no solamente de ese niño que, bueno, pues de una forma improvisada, él se subió ahí solo, no sé por qué razón, quizá para buscar fama en las redes sociales o exponerse, pero también los chicos que estaban grabándole y que estaban de alguna manera arengando y diciendo, bueno, pues tendríamos una exclusiva tremenda aquí para compartir con nuestros amigos. Igualmente cuando se graba, por ejemplo, en los institutos, los colegios, las peleas entre compañeros, luego se cuelgan en las redes sociales. Es decir, es una forma de reivindicar no solamente el papel de las redes sociales y de exponerlo públicamente, sino también el hecho del control que se ejerce y luego también el tema del hecho de una forma de llamar la atención. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se quiere llamar la atención de este tipo de maneras? ¿Cuál es la razón que provoca que se quiera llamar la atención? Como tú decías, a nivel familiar vivimos una época en la cual cada vez la familia está más desestructurada, donde los hijos no quieren rendir ningún tipo de cuentas a los padres y donde lamentablemente una de las características es que hay muchos padres ausentes que no quieren ser molestados, donde los padres delegan el uno en el otro o el otro en el uno, donde discuten públicamente, personalmente, delante de los hijos y no tienen ningún tipo de reparo a la edad que puedan tener. ¿Quién sabe lo que ese joven de 12 13 años, en pleno inicio de la adolescencia, en la etapa de la preadolescencia, haya podido vivir en su entorno familiar? ¿Quién sabe lo que le haya podido llevar? ¿Quién sabe cuál es la relación de ese joven con su padre, con su madre? A lo mejor no tiene ningún tipo de relación, a lo mejor es uno más en el cual él no cuenta para nada. Habría que ver un poquito toda esta casuística que ha podido originar esta situación, pero evidentemente no hay una ausencia de razonamiento o de causa que haya podido provocar la actuación de este joven, ¿no? Bueno, la Fiscalía de Menores me imagino que habrá intervenido, pero otra de las cosas que se percibe socialmente es el aumento de la violencia de los hijos contra los padres. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el perfil del niño en este tiempo? Pues mira, los estudios nos hacen pensar que el mayor volumen de casos de violencia de hijos hacia padres se produce entre clase media alta. Principalmente clase alta, la clase media socialmente prácticamente ya por las situaciones que vivimos ya casi ha desaparecido. Entonces el 1% controla el 99% y es justamente en ese 1% donde están produciendo más casos de violencia de hijos hacia padres. De hecho, los juzgados de familia cada vez tiene más casos a nivel de hijos que pegan a padres. Y no solamente hijos que pegan a padres, sino chavales de 13, 14 y 15 años pegando públicamente a su novio, a su novia, principalmente a la chica, en la calle. Y los chicos no se reprimen ese instinto agresivo de generar. De hecho, ayer salió una encuesta en los medios de comunicación donde uno de cada tres jóvenes no ve mal el ejercer control sobre la otra persona. Es un 33%, es un índice muy alto y eso es lo que dicen las estadísticas, lo que revelan las encuestas, pero posiblemente sea mucho mayor el número de personas que quieren ejercer control sobre la otra persona. De ahí viene todo esto, de esas familias desestructuradas, de la falta de límites, la falta de control, el vacío emocional, el vacío de modelo de familia, y los chicos crecen en ese entorno familiar, donde los padres no tienen ningún tipo de reparo en gritarse públicamente, en insultarse, en maltratarse, y el modelo familiar que se aprende es el que después
se continúa después en la siguiente generación. Emilio Calatayud es un juez, es llamado el juez de las sentencias ejemplares, porque en algunas de esas sentencias, por ejemplo, a un joven que había craqueado algunas empresas y le había, bueno, pues provocando daños por unos 2.000 euros, ese juez le impuso el impartir 100 horas de clases de informática gratis. O sea, es un Un juez que... castigo relacionado con el hecho Sí, un cometido. joven que quemó una papelera lo condenó a ir un mes con los bomberos, a patrullar con los bomberos. Otro joven que condujo ebrio en el coche, este juez lo condenó a visitar hospitales y lugares donde se encuentran enfermos parapléjicos, Esto nos hablar habla, con sí. ellos y con su familia y luego hacer una redacción. Claro. Esto nos habla de que siempre el castigo tiene que estar relacionado con la acción que se ha llevado a cabo, porque a veces los padres imponemos castigos que no tienen nada que ver con la acción llevada a cabo, ¿no? Entonces la medida del juez es muy interesante y a nivel de modelos familiares nos tiene que hacer reflexionar para nunca poner un castigo desproporcionado ni tampoco que sea distinto a la situación vivida. Hablando del castigo, hay padres que aprueban o ejercen, dijéramos así, el dar un pan pan, como decimos nosotros, y otros dicen que no, que nunca, jamás eso se tiene que hacer porque daña la estima del niño. Eh, ¿Tú qué piensas como terapeuta familiar? Si yo te preguntara como padre, ¿es bueno que al disciplinar a mi hijo o a mi hija ejerza no violencia, pero sí una disciplina, dijéramos, con la mano? Hoy está la famosa frase como me pegas te denuncio. Y lo saben muchos niños y lo dicen a sus padres. Como me pegas te denuncio. Tremendo eso. Ahora, yo creo que con todos los errores que cometemos los padres, porque cometemos errores y, bueno, lo más honesto es reconocerlo. Pero con todo esto, el castigo físico siempre tiene que ser la última opción y siempre he ejercido con un medio distinto a lo que son las formas de contacto entre personas. Porque a veces, digo siempre como última opción el castigo físico, porque a veces utilizamos la mano y a veces se da un cachete, ¿no? Pero intentar que la mano sea un medio de contacto y no solamente de que el niño o la niña tenga miedo a tener contacto, ¿no? Fíjate, es interesante que el hecho de tener miedo al contacto nos distancia y nos separa emocionalmente, no solamente por la agresión, sino que también nos distancia emocionalmente. Y todo este tipo de cosas deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de plantearnos el tema de la educación, un tema tan complejo. Y es cierto, muchos padres no se preparan para la educación, no se informan, no leen, no asisten a talleres, no asisten a la escuela de padres. Y todo este tipo de situaciones lo que hace es ponernos en una situación de indefensión a los padres en la educación de los hijos. Porque yo digo, bueno, yo educo como mi padre me educó a mí, ¿no? Y si mi padre a mí me pegaba, por decirlo así, yo también lo hago porque mi padre lo hacía y bueno, pues no me ha ido tan mal a mí en la vida, ¿no? Es un tema. Otra cosa, Emilio Calatayud, precisamente este juez, ha hecho una declaración, no sé si estás de acuerdo con ella. Antes la paternidad era mucho más fácil que ahora. No sé si estás de acuerdo. Y si estás de acuerdo, ¿por qué antes era la paternidad mucho más fácil que ahora? No me atrevo a contradecir a una persona que tiene tanta experiencia en el mundo de lo legal. Quizás él tiene muchos más elementos para poder pronunciar una frase tan categórica. Y yo creo que él veía o pronuncia esa frase de que es más fácil antes la paternidad por todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Ahora hay muchos condicionantes que se ponen en contra de lo que es la relación padre-hijo. Y hay muchos más factores que nos distancian. Por ejemplo, el tema de venir a casa, de no saber qué ha pasado, el tema, por ejemplo, de no hablar, de tener poca comunicación padres-hijos. Antes no es que hubiera mucha más, pero no había tanto impedimento a nivel de medios tecnológicos que distanciaran. Hoy hay niños con 9, 10 años que tienen móvil con internet.
Y tú ves muchas personas caminando en la calle. Fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando veo padres con hijos que están cruzando un paso de peatones. No sé si te habrás alguna vez detenido a ello, pero yo veo al padre o a la madre con el móvil, whatsappeando y el niño detrás. Claro. Ahora, ¿qué nivel de comunicación, de contacto puede tener ese niño con ese padre? Cuando el padre está dándole más prioridad a las redes sociales que a la educación de los hijos. Y el padre, cuando el hijo le quiere preguntar algo, ¿cuál es la respuesta del padre hacia el hijo? No me molestes, hijo, no me molestes ahora. Y evidentemente esto distancia la comunicación. Por esa razón, afirmando lo que dice el juez Calatayud, comparto la afirmación. Es más fácil antes porque no había tantas cosas que nos distanciaran de nuestros hijos. Padres o amigos. Es decir, a veces nosotros decimos, no, yo soy el amigo de mi hijo, o colega de mi hijo, como también decimos en más el argot de la calle. ¿Qué opinas tú en ese tema? ¿Debemos de ser padres? ¿Debemos de ser amigos? Primero padres. Y amigos, si llega, pues muy bien. Porque ellos van a buscar a sus amigos entre su grupo de iguales. Si podemos llegar al nivel de que los hijos retornen emocionalmente pasada la adolescencia y se restablezca ese nivel de comunicación con los hijos y los hijos se abran para contar los problemas a los padres, perfecto, pero los primeros amigos no van a ser los padres, no nos engañemos, van a ser su grupo de iguales. Y la función del padre es eso, ser padre. Porque cuando tú ejerces o quieres ejercer de amigo, ¿dónde está el papel de los límites como padre que debe ejercer el padre? Que sí, está muy bien el concepto de cercanía, el concepto de poder comunicar, pero es que son funciones distintas. El padre, función de padre, y el amigo, función de amigo. Que en ese intercambio de papeles o en ese hecho del contacto, de la comunicación, el hijo quiere tener al padre o a la madre como amigo o como amiga, perfecto, sería lo ideal. Pero el primer papel es ser padre o ser madre. Y muchas personas, como mencionaba antes, muchas personas han delegado la educación en terceras personas. El ser padre, el ejercer de padre. Y donde se da la educación es en el colegio, pero donde se enseñan los valores es en casa. Y si los padres están ausentes, ¿qué tipo de educación, qué tipo de modelo familiar, qué tipo de estructura familiar se está enseñando a la generación de reemplazo? Así es. Bueno, háblanos un poco, Aurelio, acerca de COMEFA, que es el Centro de Orientación y Mediación Familiar. Bueno, COMEFA forma parte del INFA, Instituto de Formación Familiar, y COMEFA es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a atender casos no solamente de ruptura de matrimonio, sino también cuando hay algún tipo de situación de incomunicación padres-hijos, algún tema de un divorcio, una situación emocional, multitud de causas o una falta de estabilidad familiar. Y entonces COMEFA, Centro de Orientación y Mediación Familiar, su pretensión es atender situaciones donde solos no sabemos cómo hacer frente a ese tipo de situaciones. Y el papel de la orientación, el papel de la mediación es guiar en ese proceso para ayudar a la persona a encontrar la forma de resolver esa situación. Porque a veces lo que nos falta justamente es eso, tener orientación para encontrar la salida y encontrar una solución más o menos aceptable. Entonces, el lugar que quiere ocupar COMEFA es eso, ayudar a personas que se encuentren en una situación que les falte orientación y que no sepan cómo atravesar la pérdida de un familiar, un duelo. La pérdida de un familiar. A veces el tema de un ser querido, perder un familiar querido, pensamos que eso no necesita ayuda profesional. Sí la necesita porque puede representar lo que es el tema de sentirse esa pérdida de una forma u otra, vivida de una forma u otra y dejar secuelas emocionales. Por ejemplo, el tema de lo que las mujeres viven tras el posparto, la crisis, la depresión posparto. Bueno, pues la ayuda de orientación para recuperar un poquito el tema de la autoestima,
el hecho de que a veces los maridos descuidan a la mujer después del alumbramiento. Bueno, reconciliar un poquito ese tipo de situaciones. Pues Conmefa está para eso, para orientar y mediar en situaciones familiares que por sí mismos no tenemos orientación para resolverlas. Y la última pregunta que te quiero hacer, o la última cuestión que quiero abordar, es el tema de las redes sociales. Hay un aumento creciente en este área. Hay una preocupación también, en algunos foros dicen que es muy negativo para los niños, para los jóvenes. Háblanos un poco de las redes sociales. Tú que también has estado con muchas familias, conoces el perfil de muchos jóvenes que precisamente han sido afectados o no por este caso. Sí. Bueno, no sé si estás al corriente, pero una de las mayores causas ahora de divorcio son las redes sociales. Justamente 1 de cada 3 matrimonios se divorcia por el impacto de las redes sociales y hay estadísticas que dicen que el hombre y la mujer prefieren las redes sociales a el marido o la mujer. Es una de las causas mayores de divorcio en la actualidad. Y también hay ahora mismo clínicas de desintoxicación, no solamente para drogodependientes, sino también para personas enganchadas por las redes sociales. Y hay clínicas de desintoxicación, hay terapias para ayudar a personas a salir de ese enganche que producen las redes sociales. El tener un teléfono constantemente conectado, de saber qué pasa a mi alrededor, estar solo, pero estar conectado a las redes sociales. Y el hecho del aislamiento, esto va a provocar un deterioro de las relaciones sociales y evidentemente a día de hoy ya podemos atisbar, apuntar algo, pero yo creo que no tardará mucho para ver el gran impacto del deterioro que producen. Las redes sociales nos conectan con el exterior, pero nos aíslan en el interior. Y yo creo que deberíamos recuperar el valor de las relaciones. Recientemente he hablado con un conocido que, hablando sobre el tema de Facebook, uy, sí, yo tengo 350 amigos, pero ¿cuántos amigos son reales de esos que tienes ahí? Claro. La mitad no los conozco, ¿no? No los conozco, son amigos de los amigos de los amigos de los amigos, y el tema de estar permanentemente conectado, pero con el grave deterioro de las relaciones. A veces por esa razón hay tantos talleres de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos aíslan de tener habilidades sociales en la comunicación y en el contacto cercano del uno con el otro. O sea, que piensas que es negativo, ¿no? A ver, es más lo negativo que da que lo que te puede aportar. Si yo tengo control sobre las redes sociales, no control de dominio, sino de control, saber qué tiempo yo paso y lo sé administrar, como cualquier otra cosa, no es malo. Pero el problema no son las redes sociales en sí. Evidentemente, si nos metemos en páginas que son malas, evidentemente hay ahí, pero no es porque esa página me incite a mí, sino que yo mismo busco el tener ese contacto a través de ese medio. Y en ese sentido, no es que las redes sociales sean malas, sino que el uso que yo doy a esas redes sociales es en lo que se convierte como malo y como negativo, como cualquier otra cosa. La televisión, depende del uso que yo le dé a la televisión. Yo qué sé, por ejemplo, el tema del café. Si me tomo un café, me tomo 5. Depende del uso que yo le dé a esa situación o a ese elemento en concreto. Si yo lo sé administrar, si no me domina, si no me controla, yo creo que un buen uso siempre puede tener su beneficio. Y bueno, desde Conmefa también ayudamos un poco en ese tipo de situaciones para dar pautas que nos puedan ayudar un poquito a saber cómo controlar este tipo de situaciones. Si me permites, Tony, voy a dar un teléfono de contacto. Claro, por si adelante, alguien de la y una página web si tenéis también. Quisiera ponerse en contacto. Bueno, el tema de la página web estamos en proceso de construcción, pero puedo dar un teléfono de contacto por si a alguien le interesara tener más información al respecto. Y es el teléfono 669-925-693. Repítelo otra vez. 669-925-693. Muy bien, pues ahí queda registrado. Gracias, Aurelio, pastor, trabajador social, orientador, terapeuta, mediador familiar y, como te gusta a ti decir también, como final, ante todo, discípulo de Cristo. Y eso es bueno. Nos alegramos mucho de
haberte tenido, gracias por haber venido y hasta la próxima, Aurelio. Gracias por vuestra invitación y pues si Dios los permite nos encontraremos otra vez. Gracias, hasta pronto.